Bendiciones, mis amados, feliz y bonito día para todos ustedes. Que la bendición de Dios esté sobre todos sus asuntos. Recordemos que todo se hace bajo el propósito y la perfecta voluntad de Dios. Así que siempre pidamos dirección a Él y todo va a salir muchísimo mejor. Bien, mis hermanos, quiero compartirles un pensamiento de la palabra de Dios que se encuentra ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23. La palabra de Dios nos dice a través del evangelista Lucas que Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bien, mis hermanos, vemos en la invitación de Jesús que podemos resumirla en tres aspectos. El primero, venir a Cristo. Segundo, permanecer en Cristo. Y el tercer aspecto es hacer en Cristo. Quiero explicar estos tres aspectos de una manera muy sencilla. En primer lugar, venir a Cristo. Dice la palabra que Jesús decía: si alguno. Miren, hermanos, que la invitación de Jesús se hace de una manera específica, sin importar raza, edad o estrato social. Las palabras de Jesús es una invitación abierta a todas aquellas personas que puedan responder en fe al llamado para que puedan acercarse a Él. Desafortunadamente, muchas de las personas que acuden al llamado de Cristo a través del llamado de los pastores, de los evangelistas, muchos han acudido al llamado de Jesús porque se han sentido obligados a hacerlos. Es triste tener que decir y reconocer que muchos han sido obligados, otros han ido o acudido al llamado de Cristo a empujones, otros hasta han sido intimidados porque el evangelio que se les ha presentado es un evangelio de condenación. Creo que tenemos que hablar sobre el pecado y las consecuencias o las terribles consecuencias del pecado. Tenemos que mostrarles a las personas que si morimos sin Cristo estamos destinados a una condenación eterna, pero tenemos que hacerlo con amor, no intimidando a las personas. Ninguno de nosotros tiene la inyección para inyectarle a las personas a Cristo. Recordemos que Jesús hace el llamado y es el Espíritu Santo quien pone en el corazón del hombre el venir o el acudir a Cristo. Él es el que hace la obra. Así que para venir a Jesús solamente tenemos o necesitamos dos cosas: el querer y la iniciativa propia. Pero es el Espíritu Santo el que va a trabajar para que Jesús pueda llegar al corazón del hombre. Venir a Cristo es experimentar algo nuevo. Y lo digo así porque las personas que vienen a Jesús vienen después de que han tenido esa vida llena de presión, una vida cargada, una vida de afanes. Así que cuando la persona viene a Jesús, puede tener la esperanza de que puede descansar en Él. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así que para venir a Cristo solamente necesitamos de acudir a ese llamado. Debe haber una iniciativa, debemos querer y desear, y una vez que nosotros queramos o deseemos o tengamos esa iniciativa, el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa en nosotros. El segundo aspecto es permanecer en Cristo. No solamente es venir, sino que nosotros debemos permanecer. Muchos han venido, han acudido al llamado de Jesús, aún han abierto su corazón y le han recibido como el Salvador de su vida, pero hoy ya no están, porque fue una decisión que se tomó apresuradamente, sin meditar las consecuencias. Mire que cuando se habla de consecuencias, estamos hablando de que no es fácil seguir a Cristo. Jesús está diciendo ahí en el verso: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y la cruz nos habla a nosotros de sacrificio, nos habla de renuncia, renunciar a nuestro ego, renunciar al mundo y a sus deseos. Y el deseo de Jesús a través de esta invitación es a permanecer. Y permanecer es estar plantado, es estar ahí seguro, adherido a Cristo, sin importar las situaciones o las diferentes circunstancias que se levanten en contra de nosotros.
como esa planta que se coloca en la tierra y permanece allí estática, sin importar el calor, la lluvia, sin importar cualquier estación del año, invierno, verano, otoño, primavera, plantado. Debemos estar, hermanos, ahí plantados, arraigados en Cristo Jesús. La Biblia dice en el Salmo 125, versículo 1, dice la palabra del Señor, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así que si hay algo que Dios desea, es que nosotros podamos permanecer, estar ahí siempre, sin importar, como dije, las circunstancias. Dice la palabra del Señor que el que permanece o el fruto de permanecer en Cristo es que nosotros vamos a tener mucho fruto o vamos a llevar muchos frutos o mucho fruto. Así que mis hermanos, nos recuerda muchísimo ahí en Mateo capítulo 13, el versículo 20, la parábola del sembrador. Recuerde que la semilla cayó en 4 terrenos, pero uno de esos terrenos fue el que fue sembrado en pedregales. Y Jesús dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 20, dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz porque cuando viene la prueba, la aflicción, la persecución, dice que por causa de estas cosas tropieza. Entonces quiere decir que la gente muchas veces emocionalmente recibe a Jesús, le acepta como el Salvador, pero al ver que vienen dificultades, que vienen pruebas, entonces se alejan o renuncian al Señor. Recordemos, mis hermanos, que Jesús también dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción, pero que debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Dios nos dará a nosotros la capacidad de resistir y de permanecer en Él para que nosotros podamos alcanzar todas aquellas bendiciones que Él nos ha ofrecido aquí y en la eternidad. Recuerde que el que permanece en Jesús lleva mucho fruto. No solamente es tomar una decisión, sino permanecer en Él, estar siempre ahí a pesar de cualquier situación. Bien, mis hermanos, el tercer aspecto es hacer. Debemos venir, permanecer, pero tampoco podemos estar en una actitud de quietud. El deseo de Dios también es que nosotros podamos hacer algo para el reino de Dios. Y ese hacer algo es que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que así como Dios nos llamó, que así como Dios mostró su amor en nosotros, nosotros podamos reflejarlo en los demás hablando de Cristo. Recuerde que ahí en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, Jesús habla de una comisión a sus discípulos. Él dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, el deseo de Dios no solamente es que nosotros vengamos, el deseo de Dios no solamente es permanecer ahí estancados en una iglesia sin hacer nada, estancados ahí ministerialmente en un estado de comodidad. Si hay algo que Dios quiere, vuelvo y lo repito, es que nosotros podamos hacer algo para la obra del Señor. Y ese hacer algo no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer en nuestras propias capacidades, en nuestra emoción. Lo vamos a hacer porque al hacer la obra del Señor estamos siendo respaldados por el Espíritu Santo. Así que ese hacer tiene que ver con una acción y esa acción es ir y predicar el Evangelio. Por tanto, ir y hacer discípulos. Y llama la atención que dice ir y hacer discípulos. No, la tarea no es ir y llenar iglesias, no es tener una iglesia numérica. Es importante, es interesante que las iglesias puedan estar llenas de personas, de gente, pero lo más importante es que esas personas que vienen y están permaneciendo en Cristo puedan ser formadas, puedan ser discipuladas, puedan ser enseñadas, preparadas. Es importante formar, preparar para poder enviar. Así que no solamente debemos conformarnos con que una persona reciba a Jesús y permanezca asistiendo regularmente a un lugar, sino que esa persona pueda empezar a trabajar. Pero para eso tiene que ser formado.
Recuerde, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y hacer un discípulo tiene un trabajo rigoroso, tiene un trabajo duro, pero al final los resultados es que esa persona que ha sido discipulada se convertirá o se convierte en un instrumento útil y poderoso en las manos del Señor. Así que mis hermanos, Jesús también dijo que los campos están listos para la siega. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús dice, los campos están listos para la siega. ¿A quién enviaremos? ¿A quién iremos? ¿O a quién vamos a delegar la tarea si no estamos preparando, si no estamos discipulando? Es interesante y es a la vez triste que se caiga en el conformismo. La tarea de nosotros como pastores, como evangelistas, como líderes de una iglesia, es poder formar y capacitar a las personas en la palabra de Dios. Y una vez, como les dije, ellos hayan sido preparados y formados, puedan ser enviados a hacer, a ir. Recuerden, mis hermanos, que no solamente es venir a Cristo, permanecer en Cristo, sino hacer. Y hacer tiene que ver con una acción y es proclamar el mensaje de la buena nueva. Así como a nosotros nos enseñaron, nos predicaron y nos formaron, es también tarea de nosotros en formar y enviar discípulos. Así que mis hermanos, mis amigos en Cristo, muchísimas bendiciones y esa es la reflexión para este día. Como les dije, que la bendición de Dios esté en todos sus asuntos y que puedan experimentar esa bendición poderosa, rica y abundante todos los días. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes en Cristo y nos veremos en nuestra quinta enseñanza, realidades bíblicas que son difíciles de aceptar. Bendiciones muy pronto con todos ustedes.